la frontera no es solo un espacio de separación, no es solo una línea geográfica entre dos países, sino que es en la frontera donde el Estado-nación se define, ahí donde, en cierta forma, el Estado-nación proyecta lo que es y lo que quiere ser, también sus miedos, y en ese sentido podríamos decir que la frontera opera también como espejo de aquello que somos. Además de esta externalización del control fronterizo, también progresivamente hemos visto en los últimos años lo que es la externalización de la protección internacional. Europa, la Unión Europea, por ejemplo, y sus Estados miembros, sobre todo, pagando a Turquía para que Turquía se haga cargo de aquellos refugiados que la Unión Europea ya no quiere recibir. Con lo cual, en este caso, ya no solo externalización del control migratorio, sino externalización de la protección internacional, de los procedimientos de asilo y la acogida. El ejemplo de esta internalización del control migratorio dentro, digamos, de las fronteras europeas, más allá, obviamente, de los muros, las vallas, etcétera, de la línea geográfica, sería justamente las islas griegas y también ahora las Islas Canarias y Ceuta y Melilla, básicamente espacios de contención, esta vez, repito, dentro de las fronteras europeas, que coinciden en espacios ya circunscritos por su propia geografía, ya sea porque son islas o porque son enclaves en otro territorio, y que lo que buscan es contener a aquellos que han llegado en estos espacios para que nos sigan más allá. Estas políticas también tienen un alto coste para las poblaciones de estas zonas de frontera, que se convierten en estos espacios ya no solo de contención, sino también, diría, de excepción, donde a menudo la ley o esas directivas europeas no acaban aplicando. Con estas políticas de contención, al final, acabas creando la base, acabas poniendo las condiciones de base para que se acabe dando una guerra entre pobres y, por lo tanto, poniendo las semillas de lo que podrían ser los movimientos antimigración y la extrema derecha. La mayor parte de los migrantes no llegan a través de esas fronteras geográficas, sino que llevan, no solo en el caso español, también en la Unión Europea, a través de los aeropuertos, y en el caso español muy directamente desde esta frontera atlántica con América Latina, que es una frontera muy porosa, con lo cual, digamos que las fronteras de la Unión Europea no siempre son fronteras selladas. De hecho, Ceuta y Melilla tampoco lo son, entre otras cosas porque son territorios que viven en simbiosis con el otro lado. Las migraciones tienen su raíz, en ese caso, a la condición humana. Junto a esa condición humana está, en el caso africano y de América Latina, a la condición colonial. Estamos viviendo las secuelas del periodo colonial y el periodo esclavista en el pasado. ¿Por qué la gente migra de sur a norte? Y comprobamos que el norte tiene los recursos que extraen del sur, que las leyes están ordenadas para que los recursos del sur vayan al norte con el menor coste, pero no contemplan a las personas, porque si el sur no existiera, el norte se muere. Y eso es algo que nos llama la atención en el sentido de que no es posible que mentes inteligentes, planificadores sociales, gestores de lo público, no tengan en cuenta eso y se empeñen en impedir que la gente se mueva libremente, organizadamente, regularizada, con rutas seguras. El problema de los flujos migratorios no es que existan, es cómo los gestionamos y con qué actividad y con qué mentalidad. En los flujos migratorios de Canarias vimos cómo la cultura canaria, que es una cultura hospitalaria, por su condición de nodo entre varios continentes, se cambió hacia unas reacciones racistas, violentas y completamente inhumanas. En Canarias nos encontramos de que todas las infraestructuras que se habían previsto en el 2006 se habían desmontado por la crisis económica de 2008.
los campamentos, el cuartel del Matorral, que estaba cerrado durante ese periodo, gastaron 12 millones de euros y no sabemos a dónde fueron a parar. Y eso lo que me lleva es a preguntarme y a cuestionarnos cuál es el negocio que hay debajo de las gestiones de los flujos migratorios. La otra cuestión importante que tuvimos que hacer es la denuncia de las condiciones en las que estaban nuestros hermanos, en ese sentido, migrantes. De los flujos migratorios viven de eso. Por ejemplo, han conseguido que las ONGs que gestionan la estancia de las personas se convierten en cómplices de políticas obscenas a nivel humanitario con las personas empobrecidas y que la aporofobia era la base de la gestión. Voy a concluir con otra cosa que creo que hay que empezar a hablar, es el derecho a la reparación. La situación colonial dejó una herida y un agujero grave en los países empobrecidos. Esos países deben ser reparados. Las diásporas militantes, que son las que tenemos ahora desde América Latina y desde Asia, desde África, deben tener un hueco y deben tener a su lado la ley. El derecho a migrar es un derecho. Y los migrantes tienen cosas muy claras. Necesitan ser recogidos porque tienen que tener rutas peligrosas y agresivas. Los migrantes deben ser cuidados. Cuando estamos hablando del contexto y situación humanitaria que ahora se está enfrentando tanto en las Islas Griegas como en las Islas Canarias, porque todo este contexto es una situación creada por decisiones políticas, de externalización, como mencionó Blanca, la falta de rutas legales y seguros para que la gente se pueda ir donde quieren ir. Ya llevamos 5 años que las islas griegas al lado de la costa de Turquía están islas que se han convertido como cárceles a las personas migrantes que han llegado acá. Y lo vemos que se va empeorando la situación no sino humanitario, sino en términos de legislación y el apoyo más y más explícito por parte de la Unión Europea y la Comisión Europea a esas políticas. La razón por qué creo también es importante mantener contacto acá y crear más vínculos entre nuestros proyectos acá en Canarias es porque se ve que la Unión Europea tiene la intención explícita por medio del Pacto Migratorio de la Unión Europea que se publicó en el otoño de replicar lo que ya se han probado en las Islas Griegas y precisamente en Lesbos. Lesbos sigue siendo como un piloto a esas políticas antimigrantes de la Unión Europea. Ahora mismo están en proceso de construir un nuevo centro de detención en Lesbos con la cooperación y financiamiento de la Comisión Europea, que lo van a hacer como la primera centro de detención de migrantes, que también está dirigido y con la involucración integral de la Comisión Europea. Las violaciones que estamos siendo testigos, especialmente en el año pasado en Grecia, que ahora se va reproduciendo en otros sitios también en las fronteras europeas, que han sido el foco de nuestro trabajo en el año pasado encima de la representación legal que seguimos haciendo también. Uno son los retornos en caliente, como mencionó Marga. El Centro Legal ha sido al frente de documentar, de estar en contactos con los sobrevivientes de los retornos en caliente, de hacer incidencia a nivel europeo, llevar casos al Corte Europeo de Derechos Humanos en representación de los sobrevivientes de los retornos en caliente, que
hasta el momento, para que sepan, el Estado griego lo ha negado completamente. Otra cosa que estamos trabajando mucho en el centro legal es en contra de la criminalización de los migrantes. Encima del procedimiento injusto de asilo que se enfrenta a las personas que llegan acá, también hay un esfuerzo para criminalizar el hecho de migrar. Gente en Grecia han sido arrestados, condenados por entrar al territorio griego sin permiso, que es algo completamente en contra del convenio de refugiados. Este año con la pandemia hemos visto eso en todo el mundo, pero el gobierno obviamente utilizó la pandemia para implementar la política que ya tenía desde antes en términos de restringir el movimiento de la gente, pero también el movimiento de la gente que estaba monitoreando esas violaciones de derechos humanos. El archipiélago canario, que es un paraíso de la precariedad, de la desigualdad y de la desinversión social, donde hay un desmantelamiento brutal de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de la vivienda. Un archipiélago donde hay más de 800.000 personas bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa, en un contexto de 2.100.000 personas. Estamos hablando casi 1 de cada 3 personas está en esta situación. Está, por tanto, entre las 10 regiones más pobres de la Unión Europea, con el paro más alto y los índices, digamos, de situación de empobrecimiento y desigualdad más alto de todo el Estado. Se ha dado la situación de ser un espacio de tumba, ¿no? Porque no hay vías seguras, no hay visados, no hay vías legales para las personas que quieren ejercer su derecho a migrar, un derecho humano. Caminando Fronteras plantea que en el 2020 fueron asesinadas por las políticas migratorias 1.851 víctimas en esta ruta canaria. Canarias es un paraíso militarizado y es muy importante contextualizarlo aquí porque ha contribuido a la militarización de las fronteras, no solo con la existencia de Frontex, que también, sino también realizando operaciones militares en el exterior de España, que de 21, 10 están situadas en el contexto del continente africano. En Canarias se ha dado la situación también, por contextualizar, que se ha convertido en una cárcel donde se ha detenido a las personas más de 72 horas, con represión policial, con condiciones de comisarías ampliadas como campos de concentración, y se ha desarrollado una política de bloqueo y de contención de las personas migrantes que solo ha contribuido a la situación de ser un lugar, un espacio de no derechos, ¿no? Después de 30 años de recibir a personas migrantes, ha habido una supuesta improvisación, que es la política de la excepcionalidad y de la emergencia, que plantea que cualquier espacio, desde recoger a las personas en una nave hasta después, pues en los espacios en los que hay más en Canarias, hoteles y zonas militares, ¿no? Con regímenes que no son adecuados, con alimentación deficiente de los espacios, recogidos en los distintos informes en los que se ha hecho la denuncia de la vulneración de los derechos. La educación también naufraga como un derecho porque están sin escolarizar la mayoría de la infancia, adolescencia y juventud migrante no acompañada, donde hay un bloqueo de tránsito, por lo tanto hay un bloqueo de libertades, una represión de la protesta tanto de las personas migrantes como de una persecución de las organizaciones que las desarrollan, y dispositivos no adecuados para las distintas edades y las distintas realidades, con muchos problemas de desinformación, con muchos problemas de no traducción y de no respeto de los derechos básicos. Lo que planteamos es que acabemos con las fronteras que solo defienden a los más ricos y que defienden los privilegios de unos pocos, y que
favorezcamos los derechos y las libertades para todas las personas. Al ver que las personas estaban en situación de calle y que tenían unas necesidades, los vecinos y las vecinas se movilizaron. Creemos que desde febrero más o menos hasta ahora Somos Red podía tener unas 200 personas como voluntarias. Somos Red intentaba proporcionar o cubrir un poco estas necesidades básicas, ¿no? Como proporcionando comida, mantas, sobre todo acompañamiento a la comisaría para peticiones de asilo, acompañamiento a aeropuertos y un poco de apoyo, ¿no? Se hicieron varios grupos a nivel, grupos de jurídico, grupos de acompañamiento, grupos de comunicación. Entonces se intentó visibilizar y denunciar esta situación porque había una inacción por parte de las administraciones, de las instituciones, tanto autonómicas como estatales. Hubo varias reuniones por parte de miembros de Somos Red con diferentes representantes políticos a nivel autonómico y a nivel estatal, de la delegación del gobierno. Los chicos seguían en esta situación de calle, también por un bloqueo, ¿no? Hubo un bloqueo que antes de noviembre ellos podían salir con su documentación, sobre todo con un pasaporte, podían trasladarse a otros territorios tanto peninsulares como desde la península a otros países, con un pasaporte en vigor. A partir de noviembre esto no fue posible porque, con la excusa de COVID, existió un bloqueo sobre todo en los aeropuertos y estas personas se quedaron aquí bloqueadas, se quedaron estancadas y no podían moverse. La mayor parte de ellos, su destino era tanto España, la península, como otros países. Por contactos que tenían ahí, pues su proyecto migratorio era este y se quedaron atrapados en Canarias. Por parte de Somos Red y otros colectivos hubo una denuncia bastante fuerte con respecto a este bloqueo y se consiguió un autocautelar. Gracias a este autocautelar, a partir de abril, estos chicos pudieron volar con documentos como el pasaporte o peticiones de asilo y la mayor parte, es cierto que ahora mismo la mayor parte se ha trasladado a la península o a otros países. La pandemia es algo que tenemos en común, es decir, que nos ha tocado a todos nosotros, pues, si digo todos, el pobre, el rico, los países del sur, los países del norte, y es verdad que ha sido más duro en las personas migrantes, que son las personas más vulnerables. Lo primero que me surgió es la lentitud de la gestión, porque desde la administración, la verdad que pues la gestión la respuesta que deberían de tener ha sido muy, muy lento, y la compañera Goldovi lo mencionó antes, que eran muchas improvisaciones, y yo creo que Canarias no debería estar en esta fase. Si hablamos de frontera, Canarias geográficamente es África. Yo voy a Senegal, a 2 horas llego a Senegal, voy a Madrid, tardo 3 horas y media. Y además es una de las puertas de entrada para Europa. Y hay que saber que, las personas que entran, que llegan, no tienen como objetivo venir a Canarias. Ellos lo que quieren es entrar a Europa. Entonces, pues geográficamente y estratégicamente, Canarias es un lugar donde van a llegar sí o sí. Canarias, y sobre todo los gobiernos, no deberían estar improvisando, deberían estar preparados, por así decirlo, preparados para poder acoger a esas personas.
en el sentido porque yo creo que hay que decirlo sinceramente. Hay que decir que la inmigración no es la bienvenida. Todas las políticas que estamos viviendo actualmente es política de restricción, política de frontera, de cierre, y están invirtiendo un montón de dinero en ese sentido. La ciudadanía era eso, la respuesta automática de la ciudadanía, con sus dos caras. Porque la verdad que, menos mal, y gracias a ellos, ha estado este grupo, como Somos Red y otros voluntarios, porque si no, estamos hablando de otra cosa, porque estábamos en un momento que todo el mundo pues estaba ahí, pero sí que ahí por lo menos salimos del paso, que algunos de manera voluntaria han acogido incluso desde en su casa gente, y ayudar, facilitar, acompañar o atender o recibir, bienvenir, porque al final el cariño que los chicos han cogido con los voluntarios de Somos era, y eso es, creo que es el 50% del trabajo, porque una persona desesperada que llegue con todos sus dolores y tal, encontró una persona que lo considera igual que ella o lo considera como familia, eso ya es como, pues, gracias. La verdad que yo echaba de menos la falta de coordinación que estoy diciendo en el gobierno, también lo he vivido en las organizaciones. ¿Por qué? Porque había una falta de descentralización, por así decirlo, sobre todo el tema de la acogida y la integración. Porque si hablamos, por ejemplo, de algo concreto de Cruz Roja, que son especialistas en atender de manera urgente y derivar. Pero si a una organización como Cruz Roja le dice atiende de manera urgente y después integra, ya estamos mezclando muchas cosas. El trabajo de manera conjunta hace falta en cuanto a en estas organizaciones. Lo que sabe hacer, pues, acoger de manera urgente, pues sí, las organizaciones que son expertas en integrar, que integran, y la ciudadanía pues acompaña. Y eso hace que trabajamos en red de manera conjunta, y así creo que, bueno, podríamos por lo menos aportar algo para mejorar lo que estamos haciendo. La Unión Europea con la Unión Africana tendrían que sentarse, sobre todo no es para buscar intereses, pero para la justicia social, porque creo que eso es la vía para mejorar eso, porque hasta que no haya justicia social, que los africanos o en el continente de África sigue como está, pues vamos a vivir lo que estamos viviendo. De las situaciones que se dieron en Arguineguín y en algunos casos también los campamentos masificados que se han generado posteriormente en Canarias. Ya digo, el problema cuando faltan los derechos es que cuando no es una cosa puntual, sino que es un patrón de conducta de una determinada razón, de una razón de Estado o una razón de frontera, es que al final lo que se borran no son los derechos, sino que los titulares, los sujetos que hay detrás de ahí, ¿no? Y eso es un patrón común, es un patrón que se repite, ¿no? Siempre que hay vulneración de derechos hay un perpetrador de la vulneración. No, la vulneración no viene del cielo, sino que hay alguien con poder, sea este institucional, económico, religioso o de cualquier tipo, con capacidad de vulnerar derechos, con capacidad de ejercer ese poder. Y es ahí donde los espacios están siendo capaces de señalar responsabilidades. Yo creo que en eso es una cosa especialmente interesante en Ceuta, ¿no? Donde la ilegalidad permanente de las devoluciones en caliente, que no es cierto que estén todas ellas legalizadas por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y la posterior del Tribunal Constitucional, ni mucho menos, marca una serie de requisitos que las devoluciones que se produjeron en Ceuta los incumplieron seguro todos, y lo mismo que estamos viendo en las devoluciones en alta mar, en la zona del Egeo, ¿no? En las zonas de Lesbos y de Quíos permanentes, las devoluciones, los pushbacks en alta mar. Aquí hay una estructura de vulneración de derechos y frente a esa estructura es bueno que nos estructuremos también desde distintos planos sociales, institucionales también, como es esta lógica de poner en red las iniciativas de cooperación y de apoyo que puedan prestar los municipios y de experiencia sobre todo frente a la situación de vulneración.
me voy a poner ahora un poco más en la lógica de cosas concretas, incluso del ámbito de la extranjería y de los procesos migratorios, ¿no? Como muy sencilla. Un poquito más de valentía, que las instituciones no compren lo que vienen haciendo desde hace muchos años, que es vamos a hacer políticas de rechazo, xenófobas en muchos casos, y de racismo institucional, para que no la hagan o para que no venga la extrema derecha a hacerlas. Y eso es lo que nos ha pasado en los últimos tiempos, en realidad. Yo creo que después de tanto tiempo y después de la constancia totalmente apabullante, que no se puede pretender hacer políticas xenófobas para que no venga la xenofobia, porque no tiene sentido, toca ser valientes. Yo creo que hay desde los distintos espacios institucionales también, evidentemente los que tienen las competencias, pero también los que pueden generar un espacio de contradicción y decir, oye, desde un municipio, desde una comunidad autónoma, se pueden hacer las cosas, se puede presionar en un determinado sentido. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene el sistema de permisos de trabajo de 1 año más 2 años más 2 años? ¿Qué sentido tiene que se siga pidiendo un contrato de trabajo de 1 año cuando eso no existe ya en el mercado laboral desde hace muchísimos años? ¿Qué sentido tiene articular un sistema de acogida absolutamente centralizado que no tiene en cuenta las disponibilidades y voluntades y capacidades locales para acoger y para hacer una buena acogida descentralizada, humana? No tiene ningún sentido que no sea reproducir un modelo de puro rechazo, en realidad, ¿no? y de pura instrumentalización también, ¿no? de la mano de obra en situación de precariedad y de regularidad, ¿no? Las instituciones han tenido que responder. Se han visto obligadas a responder. No les hemos permitido que nos vinieran con el relato de que esto es Europa, estos son el gobierno de España. No, lo que se está poniendo en juego es suficientemente serio como para que nos afecte a todos. Y la única cosa que dejaría encima de la mesa, porque hay cosas muy importantes, yo dejaría 2 puntos para poder plantearnos líneas de trabajo conjunto, es que lo que está pasando en Canarias lo asumamos perfectamente en Baleares, y lo que hemos pedido desde la plataforma es que las instituciones de Baleares asumieran de una manera clara, evidente, sin ninguna duda, que las personas que estaban en la situación que estaban se tenían que reubicar, y que las declaraciones que se tenían que hacer desde las instituciones es que asumían la recepción y la acogida, sobre todo de los más vulnerables, pero debía de ser de todo lo que se pidió desde el gobierno canario, desde lo que se ha pedido de todas las organizaciones que forman y están representadas por los que habéis hablado antes. Desde Baleares tendríamos que asumir de una manera clara y rotunda y exigir de las instituciones que se reubique de manera proporcional y asuman de manera digna esa reubicación de esas personas que están como están desde hace demasiado tiempo.